Va a dar comienzo a la segunda charla. Bueno, ahora contamos con la presencia de Javier Ruiz de Portella, que nos va a hablar sobre Cataluña, Europa, la nación y la región. El conferenciante es ensayista, autor de varios libros. España no es una cáscara, el escritor que mató a Hitler, Paganismo y crítica del paganismo junto a Benoit y otros, y este que pueden ver aquí, que son los esclavos felices de la libertad. Aparte colabora con diferentes textos con la editorial Fides en el libro que se va a presentar hoy, que es Liquidar Mayo del 68, junto a Francois Busquets, Adriana Riguel, Philippe Conrad y otros, y Paganismo y críticas del cristianismo. Aparte, lleva la editorial Insólita, antigua editorial Altera, y su labor principal es de director de manifiesto.com. Pues sin más, le dejo con muchas gracias. Buenos días. Vamos pues a hablar un poco de Cataluña, pero no para analizar la situación que pasa ahí, que es, en últimas lo conocemos todos ya suficientemente, sino como punto de partida para sacar lo que creo que son importantes lecciones acerca de la identidad colectiva del conjunto de los pueblos de Europa. Lo que se llama indebidamente el conflicto catalano-español nos permite hacerlo, por más que este calificativo, como decías, sea totalmente indebido, puesto que quienes se enfrentan no son en absoluto Cataluña y España, sino, y las elecciones del pasado mes de diciembre lo dejaron meridianamente claro, sino que son las dos mitades en que se halla dividida Cataluña, una de las cuales recibe, junto con el resto de España, el hostigamiento de la otra mitad. Y es esto lo que, al otro lado de los Pirineos, en particular, ha conseguido ocultar el secesionismo catalán, al tiempo que ha conseguido esconder que si existe hoy en Cataluña un opresor y un oprimido, el oprimido no es otro que la mitad de la población que, sintiéndose tan carnalmente española como catalana y hablando como todo el mundo ambas lenguas, solo puede expresarse en una de ellas, el catalán, tanto en las instituciones oficiales como en las escuelas, las universidades y el mundo de la cultura en general. El objetivo que con ello se persigue está claro: quebrar el bilingüismo profundamente anclado en el país, así como lo que implica el fenómeno bilingüe. El objetivo es conseguir que el español, en el cual las nuevas generaciones se expresan cada vez menos correctamente, se vea reducido como máximo a la categoría de lengua franca apta para el turismo y para los negocios. Semejante objetivo, y con ello llego, después de esa breve introducción a las cuestiones que verdaderamente me interesan, es por desgracia perfectamente conocido en Europa. Aplastar el bilingüismo, aniquilar una de las dos lenguas corrientemente habladas, sobre todo en las ciudades, las escuelas, universidades, círculos culturales, medios artísticos, así como en las empresas. ¿Qué se hizo sino exactamente esto en Hungría, en Bohemia, en Eslovaquia, en Croacia, en Eslovenia? En todos esos países del antiguo imperio austrohúngaro, en donde el alemán, esta lengua de alta cultura en la que un Kafka todavía escribía hace un siglo, se ha convertido en un idioma tan poco hablado como en España. ¿Y qué se hizo en Flandes? En esa Flandes antaño profundamente bilingüe y en donde el francés ya solo está presente en las tiendas de souvenirs turísticos. Hay, sin embargo, una única excepción que confirma la regla, es el caso de Irlanda,
Curiosamente, el país más realmente oprimido, el único realmente oprimido en últimas de todas las denominadas naciones sin Estado, en donde una vez conseguida la plena independencia, el inglés se ha mantenido toda su pujanza, mientras que el gaélico ha obtenido su justo reconocimiento, pero un reconocimiento que no ha privado en absoluto al inglés de ser estudiado, seguido y hablado mayoritariamente por el pueblo irlandés. A todo eso, si les interesa, hay un artículo que publiqué hace unas semanas, o quizá un poco más de unas semanas, un mes y algo, en el manifiesto, que lo explica con toda claridad. Volvamos a donde estábamos. Tan difícil hubiera sido salvaguardar el bilingüismo y toda su riqueza. Hacía falta realmente empequeñecerse de tal forma a fin de preservar la lengua y la identidad más pequeñas, pero sin duda más sentidas por las poblaciones locales. No, puesto que el bilingüismo y su doble identidad estaban ahí, al igual que aún siguen estándolo en Cataluña, y nada se oponía a que se mantuviese. Una sola cosa se alzaba frente a ellos, al igual que una sola cosa les corta el paso en Cataluña: el impulso identitario, la pasión nacional, traducidos en forma de furor nacionalista, es decir, el amor a la patria expresado en forma de lo que en español llamamos patrioterismo y en francés chauvinismo. ¡Qué desgracia! ¡Qué tremenda desgracia que ello sea así! ¡Qué tremenda desgracia que el amor a la patria solo se consiga casi mayoritariamente expresar en forma de patrioterismo! Es una desgracia porque los hombres de hoy, esos individualistas furiosos, esos zombies desprovistos de raíces, de historia, de identidad, si algo necesitan es desde luego fervor identitario, espíritu comunitario, amor a la patria, pasión nacional. Pero el problema consiste en que esta pasión puede degenerar muy fácilmente en furia nacionalista, en furor patriotero, en exclusión del otro. Los mismos hombres que gritan yo, nada más que yo, pueden muy fácilmente ponerse a bramar nosotros y nada más que nosotros. Nosotros los más grandes, nosotros los mejores, nosotros los únicos, nosotros los miserables gallitos de pueblo que vábamos chuleando por calles y plazas de nuestro Villorri. Nosotros que para ser nosotros mismos creemos menester excluir a los otros, a los vecinos, a los hermanos que comparten nuestra misma base étnica y cultural. Ya se trate de los hermanos enemigos pertenecientes a las otras naciones de Europa, o ya se trate de los hermanos aún más cercanos que pertenecen a nuestra misma comunidad, a nuestra misma nación, que hablan nuestra misma lengua. Los hermanos en efecto que tienen la misma identidad, que pertenecen a la misma nación. ¿Pero a cuál, pues? Pertenecientes a los grandes estados-naciones sobre cuya base se ha formado la mayor parte de la historia europea, o pertenecientes, por el contrario, a esas unidades más pequeñas, que son las patrias carnales, como algunos las llaman, a esas naciones sin Estado, como las denominan quienes quisieran a toda costa que se convirtieran en un nuevo Estado. Y ahí la cuestión. Planteémosla con otras palabras, las de la preferencia de civilización que un pensador político francés que es Jean-Yves Le Gallou ha esbozado sobre la base de una constatación clara y sin equívocos. Cito: cuando Mohamed, que cubre con un velo a su mujer, es francés, la nacionalidad tiende a convertirse en un concepto puramente jurídico sin arraigo en la realidad.
Y a fin de librarnos de semejante falta de realidad, a fin de que la sangre vuelva a fluir por las venas de nuestra pertenencia colectiva, es nuestra identidad cultural común, sigue diciendo Le Gallou, y yo con él, lo que se trata de afirmar y fortalecer. Y esa identidad cultural común no es otra que la de Europa. Pero no la de cualquier Europa, sino la de una Europa imperialmente federada. Como decía Pierre La Rochelle, Europa se federará, o bien se devorará, o bien será devorada. Ahora bien, queda la pregunta: ¿cuáles deberían ser las unidades de base que compusieran semejante Europa? ¿Los estados-nación o sus regiones, esas patrias carnales, como las llaman algunos? Como si los estados-nación no fueran una patria carnal para la mayoría de sus nacionales, por Dios. Como si Francia, España, Alemania, Italia y todas las demás no fueran la gran patria carnal, sentida en el corazón y expresada en la lengua de la aplastante mayoría de franceses, españoles, alemanes, italianos. Olvidemos por Dios esta desventurada palabreja, Estado-nación. Dice exactamente lo contrario de lo que se supone que enuncia. No es la nación, la colectividad, la lengua, las raíces, la historia, lo que dice ante todo. Es el Estado lo que en ella resuena. El Estado, ese monstruo, el más frío de todos los monstruos fríos que decía Nietzsche. Ahora bien, el poder poético de la lengua es tal que basta con atribuir a algo la palabra que le conviene para que todo cambie y la cosa brille con nuevo esplendor. Basta sustituir esa desventurada palabra Estado-nación por lo que designa en su fondo, es decir, una nación de alta cultura, una cultura edificada a través de los siglos gracias, entre otras cosas, al despliegue de una lengua cuyas creaciones poéticas ocupan las más altas cumbres de nuestra civilización. Basta tal cosa para que todo cambie y se comprenda que en lugar de rechazar o de desdeñar a nuestras viejas naciones de alta cultura, se impone amarlas y reivindicarlas como las verdaderas unidades de base de la Europa un día poderosa y federada. Y sin embargo, si pudiéramos pasarnos de nuestras viejas naciones, si pudiéramos sobre todo evitar esta multiplicidad de lenguas que, sumergiéndonos en la cacofonía, impedirán siempre que Europa llegue a ser la patria carnal que debería ser, esa patria que nunca será en tanto en cuanto los hermanos europeos debamos seguir hablándonos con signos o en un lamentable inglés. Si pudiéramos volver a la única Europa que existió de verdad, a la grande, a la poderosa Europa, que era la del imperio aniquilado en el año 472, es decir, aquella Europa que de un extremo al otro del Mediterráneo solo hablaba dos lenguas, el latín y el griego. Esas lenguas que por su propio fulgor y por el poderío de la civilización que vinculaban, se impusieron a un enjambre tan inimaginable de lenguas y dialectos, los de los antiguos iberos, celtíberos, galos, que ni siquiera podemos imaginar lo que podían ser esas lenguas, ninguna de las cuales ha sido capaz de legarnos, aunque solo fuera la sombra de un poema. Pero no, claro, no se puede volver a lo que fue. No se puede pasar por alto todo el peso acumulado a lo largo de un milenario y medio de historia. Ahora bien, si no queda pues más remedio que aceptar nuestra cacafónica multiplicidad de idiomas, al menos
no le añadamos aún más lenguas y más cacofonía. No las añadamos como lo añaden, por ejemplo, los separatistas vascos, dedicados a resucitar una lengua que hasta hace pocos años solo se hablaba en las profundidades de algunos valles y que ahora se intenta imponer por decreto al conjunto de la población, lo cual ha tenido por lo demás la virtud altamente paradójica de que una lengua cuyos numerosos dialectos han sido artificialmente unificados en las oficinas de los burócratas ha hecho que el vascuence oficial haya resultado incomprensible para la mayoría de los campesinos que lo hablaban antes de verdad. Entonces se me dirá, entonces ya se ve, señor Jacobino, que lo único que le pirra a usted son los grandes conjuntos, las grandes lenguas, las grandes naciones e identidades. Pero, ¿qué hace usted con las pequeñas identidades, con sus lenguas minoritarias, con todo su espíritu tan entrañable, íntimo, familiar? ¿Tendrían tal vez que desaparecer? No, en absoluto, ya lo he dicho. Tienen que ser defendidas, deben ser reivindicadas, como se han defendido y reivindicado, por ejemplo, en Cataluña, salvo que nos hemos pasado, y cómo, de la raya, salvo que se ha hecho dejación de todo y nada se ha emprendido para cerrar el paso a los descerebrados que, en nombre de Cataluña, están destruyendo tanto a Cataluña como a España. Las lenguas y las identidades minoritarias tienen su lugar en el mundo, el lugar que el jacobinismo siempre les ha denegado. Pero tienen su lugar, precisamente, no el que sus defensores chauvinistas, ahí está toda la cuestión, pretenden insolentemente arrogarse. Tenemos en español una palabra magnífica que define con toda perfección tales identidades: la patria chica. Porque sí, porque de una patria efectivamente se trata, de una tierra de los ancestros, de un lugar de los orígenes, de un paisaje perfumado por los recuerdos de infancia. Una patria, desde luego, pero una patria pequeña, que sería poca cosa si no estuviera enmarcada dentro de la grande, si no estuviera integrada en la unidad orgánica que encarnan esas naciones de alta cultura y de alta lengua, que son las únicas que pueden estar en la base de una Europa de alto poder político, identitario y cultural. De lo que se trata finalmente es de todo un encaje entre los tres niveles que acabamos de contemplar: Europa, la nación y la región. Un encaje a través de estos tres niveles mediante los cuales se juega nuestra identidad cultural y política. Semejante encaje no debería de plantear mayor problema, si pone por su propio peso. Debería, por consiguiente, ser algo tan armonioso como las cosas pueden serlo entre los humanos. El problema es que es raro que entre los humanos las cosas sean precisamente armoniosas. Intervienen sentimientos y pasiones como el rencor, los celos, la arrogancia, la pequeñez y la mezquindad, que dificultan el mantenimiento de nuestro encaje. Ahora bien, si no se mantiene gracias a su propia armonía interna, será necesario que el encaje se mantenga gracias a alguna otra cosa. Y esta otra cosa es el orden jerárquico que articula los tres niveles de nuestra identidad cultural y política. Presidiendo el conjunto tenemos esta Europa confederal, aunque yo prefiero denominarla imperial, que debería superar, pero ¿cómo?, su gran cacofonía lingüística, si pretende que todos y en todas partes la sientan como la patria carnal que es. Seguidamente tenemos lo que, pese a todo, sigue siendo sentido como su verdadera patria
por la aplastante mayoría de los europeos. Tenemos la nación, esas viejas y grandes naciones en las que vio la luz la alta cultura europea. Una nación que debe, en fin, garantizar los derechos propios al tercer nivel, los derechos propios de las regiones que, si se reconoce la armonía, están armoniosamente integradas. Y una nación que tiene, sin embargo, en caso de que la armonía sea rechazada, tiene el deber de actuar a fin de que los derechos de sus partes integrantes le estén jerárquicamente subordinados. Es un parecido reconocimiento de su patria chica lo que los nacionalistas flamencos, catalanes, vascos, bretones, corsos, escoceses no aceptarán evidentemente jamás. Apegados a su querido terruño, tanto como a esa plaga de la modernidad que es el igualitarismo, sintiendo náuseas ante la mera idea de ese orden jerárquico que acabo de invocar, solo buscan una cosa, solo buscan que su patria chica se convierta en la grande, en la única. Allá apenas si ello entraña, como siempre ha entrañado, que una lengua y la alta cultura que le está asociada desaparezcan de su territorio. En últimas, y para resumirlo todo, y con ello acabo, si me opongo tan radicalmente al furor nacionalista catalán, es en último extremo porque no puedo soportar que el espíritu de Cataluña deje de estar fecundado por la lengua y la obra de un Cervantes, de un Quevedo, de un Machado, de un Lorca, de un Borges, de un Mutis, de un García Márquez. Sí, ya lo sé. No son en absoluto estas consideraciones las que mueven a la buena gente, al pueblo. Ninguna identidad nacional se construirá o se desagregará nunca por razones de alta cultura o de alta poesía. Frente a las impedicidas élites que nos asfixian, yo también soy populista. Pero mis simpatías populares se detienen en seco cuando de lo que se trata es del espíritu, de la cultura, de la lengua. De estas cosas, que no serían nada, es cierto, sino el pueblo a través del cual se expresa. Estas cosas, sin embargo, que son absolutamente primeras respecto al pueblo, lo superan con creces, infinitamente, superan tanto al pueblo como a todos nosotros. Muchas gracias. ¿Preguntas? Usted ha planteado que una de las la primera dificultad para esa idea de esa Europa imperial es el tema del idioma. Indudablemente. En la de idiomas no hay un idioma europeo. Usted ha hablado del latín y del griego. ¿Cuál es la solución? No la tengo. Evidentemente, el problema en cierta medida es insuperable. Tenemos el inglés, evidentemente, que a trancas y barrancas está imponiéndose. Inglés que deberíamos también respetarlo, poniendo de lado las consideraciones históricas y políticas, por más que nos duela, pensando en Shakespeare, pensando en la gran literatura, en la gran poesía inglesa, sabiendo que el inglés no es solamente el inglés de los negocios, el inglés anglosajón, pero que evidentemente no va a ser fácil de imponerlo, de hacerlo que sea otra cosa que una lengua artificial, una lengua de compromiso. Evidentemente no tengo solución, sé que esta dificultad es en cierta medida es insuperable, sé por lo tanto que en últimas estoy casi diría que no me hago ilusiones y que sé que el proyecto de Europa como patria difícilmente va a ser realizable, tanto en cuanto esto sea así. Y que por lo tanto todas las soluciones que vayamos a obtener van a ser aproximaciones a este ideal
que como tales tienen que ser buscadas, tienen que ser promulgadas, tienen que ser defendidas, pero que van a chocarse con ese escollo difícilmente superable. Me da la sensación, entiendo lo que dices, pero me da la sensación que justamente, vamos, primero los ingleses son los menos europeístas de los Además, pero que justamente ese no, en la época que vivimos, con los medios técnicos que hay, con el idioma, seguramente no sea el problema principal. Me da a mí la sensación, claro, el ideal es que en el siglo XIII un monje de un monasterio de Italia se iba a Inglaterra y se comunicaba perfectamente a través del latín. Eso digamos que sería el ideal. Hoy por hoy eso no es posible, pero que tenemos unos medios técnicos. ¿En qué medios piensan? ¿Traducción automática? Digamos la traducción. ¿Se ha puesto usted a traducir alguna vez un texto del alemán en Google, por ejemplo? Sí. Si consigue entender algo de lo que le da como resultado. Pero se va avanzando. Quiero decir que, bueno, pero que eso es un camino abierto. Bien. Creo que mi idea es que es más complicado disolver la Europa económica, es decir, la Unión Europea, lo que eso significa, el dominio del elemento capitalista, es mucho más complicado que Todo, es decir, por supuesto que la conciencia de la patria chica y además la patria imperial, eso es muy complicado. ¿Cierto? Más preguntas. Yo pienso, a ver qué cree usted, vamos a hacerlo directamente proporcional la pérdida de valores, ¿no? Hablamos de individualismo. Si no cree usted que está directamente proporcional relacionado con la pérdida de valores de los jóvenes europeos, que ahora es lo que nos compete, con esa conexión que ha tenido el hombre europeo siempre con el más allá, o sea, la relación espiritual. Pues yo creo que es la primera vez a lo largo de toda la historia de Occidente, desde después de Cristo, que el hombre ha perdido esa conexión con el más allá, o sea, ese valor espiritual, ese sentimiento de comunidad. ¿Cree usted que está relacionado directamente con todo esto de todos los patrioterismos que dices, la pérdida de... La muerte de Dios, para decirlo con una frase consagrada, mi respuesta es que no es que esté relacionado, es que está íntimamente relacionado. Hay una relación directa, es más, estoy convencido que en tanto en cuanto no haya un renacer de lo sagrado, y luego explicaré rápidamente lo que entiendo por lo sagrado, nada será posible. Es decir, podría haber paliativos a la asfixia materialista que sufrimos, pero si no hay un aliento espiritual, por ejemplo, si no hay un aliento, ¿por qué el arte ha desaparecido o está siendo destruido? Por lo que yo llamo el no arte contemporáneo, el arte basura contemporáneo. Simplemente por una falta de gusto, si se quiere, pero entonces, ¿por qué hay falta de gusto? Simplemente porque no hay aliento espiritual. ¿Por qué no hay aliento espiritual? Porque la presencia de lo sagrado es la dimensión misteriosa y maravillosa que representa el existir, ha desaparecido de nuestro horizonte vital. Expresión que ha tenido plasmación fundamental a través de lo religioso, pero que no tiene por qué limitarse en absoluto a lo religioso. No voy a entrar en todo eso porque ahí nos dedicaríamos a otro tema absolutamente distinto y que da para mucho, pero señalar solamente que ahí es donde efectivamente, a través de la enigmática frase que un Heidegger dejó sentenciada en su famosa entrevista póstuma en el del Spiegel, todo eso se expresa. La frase famosa es: solo Dios puede salvarnos.
pasa que este Dios evidentemente no puede ser el Dios trascendente del cristianismo, tiene que ser un Dios totalmente distinto. Un Dios, como decía acaso Nietzsche, que sepa bailar. Para ello aclararme. ¿Vale, perdón? Aclararme. Sí. Vamos a ver. Europa de los pueblos, Europa de las patrias o Europa de las naciones. O un bloque europeo. Un bloque europeo compuesto por lo que decíamos, es decir, el bloque europeo tiene que ser absolutamente respetuoso de las identidades particulares que componen Europa. Evidentemente que no se trata bajo ningún concepto de pretender, y además es lo propio de todos los imperios, contrariamente a la idea imperialista, entre comillas, que la gente tiene, son la cosa más tolerante de la diversidad y de la pluralidad que existe, entre otras razones porque si no, no podían existir. El Imperio Romano no era una cosa centralizada, burocrática, jacobina, daba autonomía administrativa absoluta a todas sus partes integrantes, y ahí así sucesivamente. Ya, pero en el 2017 un bloque europeo no sería demasiado economicista. Ah, por supuesto, si por bloque europeo entiende el economicismo de la... No lo entiendo, lo pregunto. No, y yo lo excluyo, por supuesto. Es decir, cuando hablo de Europa, estoy pensando no ya en algo distinto, sino en algo radicalmente opuesto a lo que es el tinglado este de Bruselas, por supuesto. La Unión Europea es la unión anti-europea, por toda la misma política que desplegan y por el espíritu mismo que les influye. No, pero yo pregunto que si debemos mirar una Europa de los pueblos, o una Europa de las naciones, una Europa de las patrias, o un bloque europeo. Si vamos a hacer un bloque europeo, ¿qué vamos a hacer? ¿También un bloque como el que tenemos actualmente, que es economicista para No, claro que no. al bloque asiático, al bloque norteamericano? Yo no sé a dónde vamos, a dónde acabemos llegando va a ser una cosa y otra cosa, lo único que sé es a donde yo desearía que nos encamináramos, a donde yo quisiera que nos encamináramos es a una Europa profundamente confederal, profundamente unida y que constituyera en ese sentido una unidad, incluso una unidad política, pero profundamente respetuosa de la pluralidad de sus partes integrantes. Por favor. En primer lugar, felicitarles por ¿Perdón? su conferencia, felicitarles por su conferencia. Esta Europa podría empezar, por ejemplo, en Algeciras y acabar en Vladivostok. ¿Sería esa unidad de destino de todos los europeos o cómo lo ves? Sí, para mí Rusia también tiene que formar parte de esta unidad de destino. La otra cuestión es saber si los rusos estarían por la labor, puesto que, por ejemplo, me parece que un señor Dugin no es precisamente lo que él piensa cuando habla de sus propios conceptos, ¿no? Cuando apuesta por una Rusia asiática o una doble identidad europea y asiática de Rusia, que además, en todo caso, al menos geográficamente existe, está ahí. ¿En qué medida este asiatismo ruso es parte integrante del espíritu profundo, cultural de Rusia? No tengo medios de responder a esta pregunta, creo que no, pero igual me puedo estar equivocando, en todo caso parcialmente equivocando. Por favor. Falange y Cataluña. No. Lo he comprado porque soy catalán Muy bien. y apenas hablo catalán. Pero lo entiendo todo. Es decir, que yo creo que es una pena que con la riqueza de voces que tiene España no se cultiven más. O sea, yo he perdido la costumbre de hablar porque en casa ya no me he casado con una catalana. Efectivamente, es la pena, es la desgracia, pero ahí está. Pero la verdad es que no entiendo. Ahí está
esta desgracia que no ha hecho sino incrementarse a lo largo de estos 40 años del régimen actual. Es decir, ya no es el régimen actual el que ha creado el problema. El problema venía de por sí, estaba ya ahí, pero el régimen actual sí lo ha facilitado, no lo ha combatido como hubiera tenido que combatirlo. Se ha intentado acomodar al mismo, considerado que no había que seguir jugando al mismo juego de concesiones a mansalva, y ahí está el resultado final. ¿Cómo se puede acabar el asunto? No era el tema de mi conferencia, puesto que no lo sé, nadie lo sabe, y no voy a jugar a profeta. En cualquier caso, para dar también mi opinión sobre algo más inmediato de la situación política en Cataluña, diré que a partir del proceso famoso de independencia y a partir del mes de octubre del año pasado, las cosas han cambiado profundamente, en el sentido de que por primera vez la población, no solamente de Cataluña, sino la población española, se ha despertado. Hasta ahora, bueno, si hablamos de responsabilidades, de por qué se ha llegado a la degeneración a la que se ha llegado, está por un lado, evidentemente, la de los promotores directos del asunto en Cataluña, está en segundo lugar la de los políticos españoles, corruptos y acomodadicios a más no poder, y está en tercer lugar también, digámoslo claro, la del pueblo español y la del pueblo catalán, que hasta ahora no habían tenido los cojones de reaccionar debidamente, ¿vale? Ha hecho falta que se ve que estemos ya al borde mismísimo del precipicio, a punto ya de caer, a punto ya de irse, para que entonces esto haya representado el golpe, que les haya desvelado por fin los ojos, y que 1 millón de personas haya salido a la calle en Barcelona con banderas españolas defendiendo la unión con España, y que en el resto de España, en fin, no sé en el resto de los demás sitios si se mantiene, pero en todo caso la presencia de las banderas españolas en los balcones de la ciudad de Madrid se mantiene como si todavía estuviéramos en pleno procés, lo cual me parece un signo absolutamente extraordinario. Estaba convencido primero me sorprendió muchísimo que aparecieran en semejante cantidad, y luego estaba convencido de que al cabo de 15 días desaparecerían. Siguen estando ahí. Es así como pasan las cosas en la sensibilidad colectiva, en la psicología de las masas. Uno puede estar durante años dando martillazos a base de bien sin que la cosa se plasme en nada concreto, o en cosas ínfimas. Y luego de repente hay un hecho determinante que hace que salga la chispa. Otra pregunta. No, perdón, alguien me había levantado la mano por ahí. En cuyo caso, si no hay más preguntas, pues entonces vamos a dar por concluida la charla. Muchas gracias.